Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profesor, buenas tardes. Bien, Buenas gracias. tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar. Déjenme, déjenme quitar esto. Ahí voy. Ok. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a retomar el sistema mecánico. Y empecemos porque hoy va a ser clase corta. Tengo a las 7 que atender una reunión. Entonces, para avanzar y terminar la parte del sistema mecánico, la parte de todos los elementos y empezar un ejercicio hasta donde lleguemos. Así es que vamos a empezar. Ok, la clase pasada, el martes, empezamos a ver el sistema mecánico. Pues vimos las variables acumuladas y de acumulación, que son voltaje, velocidad y fuerza, y por lo tanto posición y momento. Y a partir de ahí, bueno, pues definimos el almacenador de esfuerzo, que es el resorte, el almacenador de flujo, que es nuestra masa en movimiento, y nuestro disipador de energía, que es el amortiguador o los frenos, ya sea el freno de superficies deslizantes o los amortiguadores, que al elemento como tal pues lo llamamos amortiguador o disipador mecánico. Y entonces, pues quedó pendiente definir cuáles son las fuentes de energía en un sistema mecánico traslacional. Entonces, la fuente de flujo, la definición de la fuente de flujo, que es entonces una fuente de fuerza, es decir, algún elemento que entrega fuerza, que nos entrega una fuerza predeterminada, independientemente de la velocidad que se establezca en el sistema. El mejor ejemplo que tenemos como literalmente una fuente de fuerza independiente, es decir, que no importa qué le pongamos enfrente, este sistema o este elemento siempre va a generar una fuerza constante, pues es la asociada a la fuerza gravitacional. Entonces, si yo tengo una masa indeformable que no pierde peso, pues en ese momento esa masa la podría usar yo como una fuente de fuerza, y siempre nos va a entregar una fuerza de valor constante sin importar cuál sea la velocidad que se establezca en el sistema. Entonces, aquí vamos a tener que diferenciar entre la masa, que es nuestro acumulador de energía, y una masa que usemos como una fuente de excitación de fuerza. Imaginémonos que tenemos un sistema mecánico que tiene un resorte y una masa 1. Ahí está. Eso va a estar en equilibrio
En el momento que la fuerza, que la masa, que la fuerza que se genera en la masa, la fuerza de la masa 1 va a jalar para abajo y va a ponerse en equilibrio, es decir, no se va a mover cuando la fuerza de respuesta del resorte son iguales. En ese momento va a haber un equilibrio en nuestro sistema. Pero una forma en la que yo podría excitar este sistema que está formado por una masa y un resorte, una forma de excitarlo con una fuerza constante, bueno, pues es una que normalmente lo ponemos, decimos, aquí tenemos una fuente externa de cierto valor y listo. Eso significa que en el momento que yo empiece a jalar, sin importar las condiciones que se pongan en el sistema, la velocidad que tenga el sistema, voy a mantener esta fuerza. Y una manera de hacer eso, pues imagínense que a esta fuerza le ponemos un ganchito y le colgamos una masa de tal manera que F de T sea igual a nuestro peso, que es pues, la masa por la gravedad. Esta entonces sería nuestra excitación externa y esta M1 pues sería nuestra masa asociada a al sistema. Entonces, esto nada más se los comento como un detallito para considerar, que es muy distinto a cuando tenemos un sistema mecánico horizontal. En un sistema mecánico horizontal, imaginémonos un resorte, se tiene esa masa M1 y le ponemos rueditas para que no genere fricción, para que no tengamos pérdidas ahí, sea una masa ideal. Y yo lo jale. ¿Cómo puedo hacer o cómo puedo hacer para tener esta fuerza? Pues físicamente habría muchas maneras. A lo mejor por acá le conecto un motorcito que esté enredando un cable de acero y entonces esto está jalando con una fuerza constante. Pero entonces F de T sería nuestra fuente de flujo o fuente de fuerza. Entonces, la característica, como dice ahí, es aquella que entrega una fuerza predeterminada, independientemente de la velocidad que se establezca en el sistema. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Y el otro tipo de fuente de excitación para los sistemas mecánicos, pues es la fuente de esfuerzo, es decir, la fuente de velocidad. Y la definición sería, pues, aquel elemento que hace que un cuerpo vaya a una velocidad predeterminada, independientemente de la fuerza que se establezca en el sistema. Y para explicar eso, pues puse ese dibujito. Imagínense que con un tráiler o con un vehículo muy grandote, jalo a una masa, a ese vehículo. De tal manera que, sin importar que el vehículo de repente le metan el freno, pues el tráiler ni se va a inmutar y él va a seguir a una velocidad constante. Entonces, no importa si el vehículo va con el freno de mano puesto, si va sin frenos, es decir, qué oposición tenga el vehículo al movimiento, el tráiler se va a mover a velocidad constante. Eso significa una fuente de esfuerzo constante
en un sistema mecánico, una fuente de velocidad constante, algún elemento que haga que jale a una velocidad constante sin importar que lo traten de frenar. Es tan grande la fuerza que puede entregar que siempre va a estar jalando a una velocidad constante. Es decir, si yo dibujara en si yo dibujara en una gráfica mi fuente de velocidad, o sea, de esfuerzo, o bueno, al revés, mi fuente de esfuerzo, o sea, de velocidad, y la curva característica la dibujamos en un plano de la variable de flujo. Esta es la variable de flujo, o sea, fuerza, y esta es la variable de esfuerzo, o sea, velocidad. Pues lo que me dice eso es que se va a tener una velocidad establecida sin importar qué fuerza se vaya a establecer en mi sistema. O bien, déjenme ver dónde está el brillo, lo voy a poner acá abajo. Si tengo una fuente de flujo, o sea, de fuerza, y tengo el mismo, tengo la misma gráfica, pues lo que nos dice es que se va en el sistema, o esa fuente de flujo nos va a dar una fuerza constante o una fuerza predeterminada sin importar cuál es la, bueno, simple y sencillamente F y simple y sencillamente B, sin importar cuál es la velocidad que se establezca en el sistema. Entonces, esas serían las curvas características de nuestra fuente de esfuerzo, nuestra fuente de flujo ideal. Evidentemente en la realidad pues nunca pasa esto. Si yo tengo una fuente de velocidad y empiezo a tener una velocidad a la hora que lo trato de detener, pues mientras más fuerza haya, seguramente esta fuente de velocidad nos va a entregar menos velocidad. Eso es lo que pasaría con una fuente de esfuerzo real. En el caso de la fuente de flujo, pues lo que pasaría es que mientras más esfuerzo se establece, pues menor será la fuerza que podemos tener. Entonces, pues esta cosa se haría como que hacia la izquierda. Mientras más crece la velocidad, menos fuerza tenemos. Y a propósito lo dibujé así para que nos acostumbremos a interpretar y a entender las gráficas y lo que nos dice una gráfica. ¿Dudas?
No, profe. Ok. Entonces, pues estas son entonces nuestras dos fuentes de excitación para los sistemas mecánicos traslacionales. Y después, bueno, pues lo que nos falta son las restricciones de interconexión. Y bueno, pues lo mismo, tenemos nuestras dos restricciones, la de continuidad de flujos y la de compatibilidad de esfuerzos. Aquí empecé por la de continuidad de flujos, al final pues da exactamente lo mismo una u otra. Y lo que nos dice la restricción de continuidad de flujos, pues básicamente es la segunda ley de Newton, que lo que nos dice es que el cambio en el momento lineal de una partícula de masa m es proporcional a la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre la partícula. Bueno, ya veremos eso, cómo se interpreta o cómo lo podemos ya interpretar o aplicar a nuestros ejercicios. Entonces, pues básicamente, de aquí es de donde realmente esto que está en el cuadrito es en realidad la forma formal de la segunda ley de Newton. Nos dice la segunda ley de Newton es que la fuerza es igual al cambio del momento, que casualmente pues es nuestra definición de la variable de flujo con la variable de flujo acumulado. Entonces, el flujo acumulado pues es la integral de la fuerza, o sea, el momento, o bien la fuerza es igual a la derivada del momento. Y de ahí, bueno, pues se deriva que la segunda ley de Newton, como la conocemos, de que fuerza es igual a masa por aceleración. Eso en un sistema mecánico, ahorita para ponerles una explicación rápida, aunque haremos al ratito un ejercicio, pues imaginémonos una masa que tenemos conectado un resorte, que tenemos conectado un amortiguador. Estos están fijos. Tenemos una fuerza externa que jala esa masa hacia abajo. Entonces, déjenme poner la M afuera para poder dibujar adentro. Bueno, pues aquí vamos a tener la fuerza de reacción de la masa. Aquí vamos a tener la fuerza de acción del resorte. Aquí vamos a tener las fuerzas de reacción. Entonces, básicamente en la masa, si este es K, esta es la fuerza del amortiguador. El amortiguador lo ponemos como FB y esta es la fuerza de la masa. Bueno, o bien lo vemos desde afuera. Aquí, simple y sencillamente, lo que nos va a decir esa restricción de continuidad de flujos, pues es lo que nos dice es que, para no hacernos bolas, los voy a poner directamente así, FK y FB. Lo que nos dice es que la fuerza
de excitación, menos la fuerza en la masa, menos la fuerza en el resorte, menos la fuerza en el amortiguador es cero. Eso es lo que significa esa ley o esa restricción de continuidad de flujos. Si ven, pues evidentemente se parece o básicamente es lo mismo que la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que en un nodo la suma de las corrientes que entran y salen de ese nodo tiene que ser igual a cero. Entonces, pues esto lo que nos dice es que las fuerzas que actúan en una partícula o en una masa o en un elemento, las sumas que jalan o que detienen, de las fuerzas que jalan o detienen, o las fuerzas que accionan y reaccionan, pues tienen que ser igual a cero. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si las fuerzas son igual a cero, entonces está a velocidad constante o no se mueve, ¿verdad? Si la suma de las fuerzas, perdón. La suma de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Eso no significa que no se mueve. De hecho, ahí dice que hay un cambio de velocidad. Entonces, pues simple y sencillamente lo que nos dice en este caso es que esto se va a mover siempre y cuando Fm más Fk más Fb igual a F de t. Eso va a tener una aceleración siempre y cuando si F de t es mayor que esto, pues va a existir una aceleración. Ya lo veremos con calma con los ejercicios. Eso no implica que no se mueve, eso implica que vamos a tener un cambio en la velocidad proporcional a la fuerza total o a la diferencia de fuerzas como está escrito ahí. Ya lo veremos con los ejercicios, pero sí quitémonos la idea que eso no significa que no se mueva. No se mueve cuando está en equilibrio, pero en cuanto hay un cambio, pues evidentemente eso se va a mover. Ok, y la otra restricción, la de compatibilidad de esfuerzos, lo que nos dice es que la velocidad de una partícula o de una masa o de un elemento es igual a la suma de los vectores de velocidad medidos en varios puntos a lo largo de un sistema hasta llegar al punto deseado. Esto lo podríamos traducir, por decir así, como está escrita la ley de voltajes de Kirchhoff. Y lo que podríamos decir es que en una trayectoria cerrada mecánica, la suma de las velocidades de todos los elementos tiene que ser igual a cero. Esto también podríamos verlo así, o como dice ahí, que aquí lo que nos dice es que a partir de un punto de referencia del sistema, yo puedo medir la velocidad de 0 a 1, la velocidad de 0 a 2, la velocidad de 0 a j, o la velocidad de 0 a j más 1, y eso va a ser igual a que si yo midiera la velocidad de 0 a 1, más la velocidad de 1 a 2, más la velocidad de 2 a j, más la velocidad de j a j más 1, que es básicamente lo mismo que hacemos en un circuito eléctrico.
Entonces, dejémoslo ahorita así y en el ejercicio explicamos esto que está escrito ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, profe. Ok. Pues esto es como lo que veíamos en mecánica, ¿no, profe? Cuando sumábamos vectores, por ejemplo, sobreponíamos uno sobre otro y para encontrar el resultante, pues solamente uníamos como las dos puntas, ¿no? Por así decirlo. Básicamente es esto. Bueno, básicamente, pues esto es suma de vectores, efectivamente. Efectivamente, esto es una suma vectorial, como lo dice ahí. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro sistema mecánico? Bueno, pues ahorita lo vemos. Ok. Déjenme, déjenme ubicar. Denme un segundito. Aquí está. Vamos a empezar a hacer un ejercicio para, pues sobre de eso, acabar la explicación y, y desarrollar nuestro sistema. Ok. Ok. Bueno, está bien. Estaba buscando el ejercicio. Está bien ese. A ver, va. Ok. Obtener el modelo matemático interno del sistema mecánico e interesa conocer la deformación de los resortes y las velocidades de las masas. Entonces, no, es un solo resorte.
Profesor, Sí, ¿esas velocidades de las masas van a ser las velocidades que va a tener el sistema en ese momento o la velocidad máxima que puede alcanzar esa masa? no. Las velocidades, un modelo matemático nos sirve para poder después obtener la velocidad en el momento y las condiciones que queramos. Por eso es un modelo matemático y por eso es a partir de variables. De ahí podríamos eventualmente determinar la velocidad máxima. Podríamos determinar la velocidad en el instante de tiempo fulano de tal. A lo mejor, como ya lo veremos cuando empecemos a ver las soluciones de las ecuaciones o lo que le llamamos la respuesta dinámica de nuestro sistema completo, ya veremos que a lo mejor en el tiempo igual a cero, cuando empezamos nuestro análisis, es el momento en el que yo empiezo a jalar la masa de mi sistema, el que había puesto hace ratito. Ahorita pongo este sistema. Y a partir de ahí decir, obtener el modelo matemático. Y una vez resuelto ese modelo matemático, esas ecuaciones diferenciales una vez resueltas, yo podría calcular cuál es la velocidad máxima o cuál fue la deformación máxima del resorte o cuánto se ha movido la masa en el segundo número 2 o al minuto de haberlo excitado. Pero el modelo matemático lo que es todavía algo abstracto que no nos da un número, un dato, sino hasta que lo resolvemos y hasta que metemos las condiciones en las que queramos saber en este instante de tiempo qué es lo que está pasando. Eso es lo que se llama respuesta dinámica y eso lo veremos después de acabar de aprender a hacer los modelos matemáticos de todos nuestros sistemas, porque la respuesta dinámica pues tiene que ver con la solución de la o las ecuaciones diferenciales y eso pues sí es lo mismo para todos los sistemas y ahí lo que cambia es cómo considerar nuestras variables para el sistema hidráulico, para el mecánico, para el eléctrico y para el térmico. Ya la solución matemáticamente es lo mismo. ¿Sí quedó clara tu pregunta que me hiciste? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces lo que buscamos son las ecuaciones de la velocidad, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos es, primero, antes, bueno, todavía no dibujo el circuito, el sistema físico. Modelo interno. ¿Qué dijimos que significa modelo interno? En variables de estado. En variables de estado. Por lo tanto, necesito tanto el modelo x punto igual a x más b de u, pero también necesito la parte del modelo de la salida. ¿Y cuál sería aquí la salida? Ya me estoy adelantando, pero bueno, pues aunque no tengamos el dibujito, ahí nos lo dice. ¿Cuáles serían nuestras variables de salida? ¿O qué es lo que tenemos que plantear como en su momento el vector y? La deformación de los resortes y las velocidades. La deformación de los resortes y las velocidades de las masas, pues ahí lo está diciendo claramente. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el ejercicio. Déjenme dibujarlo. Ok.
Ok. Ahí está. Bueno, entonces, ahí está ya el planteamiento de nuestro problema, de nuestro ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Según nuestra metodología que ya vimos en el ejemplo del sistema eléctrico y en el ejemplo del sistema hidráulico. Variables de estado. Antes de eso, pues esas salen ya de nuestras ecuaciones. ¿Qué es lo primero que hicimos? ¿Ver el orden del sistema? El orden del sistema. Empezar a identificar cosas de empezar a entender nuestro sistema. Antes de querer hacer un modelo matemático, lo primero que tenemos que hacer es entender nuestro sistema y entender lo que nos piden. Entonces, entender nuestro sistema significa, pues, identificar, a ver, elementos, bueno, número de elementos, ¿cuántos hay? Para empezar, número de elementos, ¿cuántos tenemos? Identificar todo lo que hay. ¿Están claros todos los elementos que están ahí? Las El X B1. de abajo, ¿qué son? ¿Cuál? De abajo, las X de abajo de la masa 2, que dice B2, ¿qué son? ¿Qué es? Si es B, ¿qué será? Acá hay B1, acá hay B2. ¿Otro amortiguador? Otro amortiguador u otro disipador de energía. ¿Cuál es la diferencia entre B1 y B2? Uno es por el contacto entre superficies. El B2, pues, es por superficies deslizantes. Aquí hay, pues, esta masa 2 no tiene rueditas, entonces se está arrastrando y por lo tanto va a haber fricción y por lo tanto va a haber disipación. Entonces este B2, pues, es también un disipador, un amortiguador, si lo queremos ver así. Y este B1, pues como tal, es un amortiguador, como el típico del cilindro con espigas en los extremos, que ahí está conectado, ahí está fijo. Entonces son las dos formas de disipar energía. Y luego, por lo demás, creo que está claro, ¿no? K1 y K2, pues son resortes, M1 y M2 son masas, y F de T, pues es nuestra excitación externa. Entonces, primero, número de elementos, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y de estos, ya para no escribir tanto, disipadores, pues lo acabamos de decir, disipadores, tenemos 2, y acumuladores o almacenadores de energía o almacenadores de energía. ¿Cuántos elementos tenemos que almacenan energía? 2 también. ¿2? ¿Cuáles? K2 y K1. Ah, no, 4. 4. ¿Cuáles? Las masas y los resortes.
las masas y los resortes. Acumuladores son 4. De estos 4, 2 son de esfuerzo y 2 son de flujo. ¿Cuál dijimos que es el acumulador de esfuerzo y cuál dijimos que es el acumulador de flujo? El esfuerzo del resorte y la masa del flujo. O sea, resortes y masas. Ahí está. 6 elementos, de los cuales son 2 disipadores y 4 son acumuladores. Por lo tanto, ¿de qué orden es este sistema? De 4. Directamente, acordémonos que quien nos dice de qué orden es un sistema físico son los elementos acumuladores. ¿Qué más nos dice? ¿Cuántas ecuaciones o relaciones, pues, ecuaciones o relaciones cuántas relaciones o ecuaciones características y cuántas ecuaciones o relaciones dinámicas? ¿Cuántas ecuaciones características debemos tener? ¿Y cuántas dinámicas? ¿6 características y 4 dinámicas? 6 características porque corresponden al número de elementos que tenemos. Cada elemento tiene su ecuación característica y tenemos 4 dinámicas porque solamente tenemos 4 elementos dinámicos o almacenadores de energía. Recordemos que disipadores son estáticos y acumuladores o almacenadores son dinámicos. Entonces, bueno, ahí la llevamos. Ya estamos empezando a definir varias cosas. ¿Qué otra cosa podemos definir ya rápidamente de ahí del sistema? De aquí, antes de ponernos a plantear, ¿qué otra cosa vemos ya rápidamente? ¿Las salidas? La salida, nuestro vector de salida, y de t, o bueno, nuestro vector y. ¿Cuál va a ser nuestro vector de salida? Deformación de los resortes. ¿Qué significa deformación? ¿Qué tanto se van a ir estirando? ¿Perdón? ¿Qué tanto van cambiando de su forma original? ¿O estirando o comprimiéndose? Correcto. ¿Y eso matemáticamente cómo lo expresaríamos? Es una diferencia de longitudes, ¿no? La diferencia de longitudes. ¿Y la longitud qué variable sería? ¿De fuerza? ¿De velocidad? ¿De qué más? Una variable espacial. De espacio. ¿Y cómo la llamamos en este sistema? ¿Cuál es nuestra variable? Ah, por aquí ya. Sebastián en el chat. Posición. Son nuestras variables de posición. Entonces, por ahí pues vamos a tener que definir una variable de posición. Entonces, ahorita para poder definir mi vector de salidas,
Pues deformación en los resortes significa cuánto se va a deformar el resorte 1 y cuánto se va a deformar el resorte 2. Esas serían nuestras variables de posición para el resorte. Y luego, pues las velocidades de las masas, pues serían, ¿cuál es la velocidad de la masa 1? Y ¿cuál es la velocidad de la masa 2? La posición del resorte, pues de hecho es, hasta lo voy a poner como si fuera un planito, ¿no? Lo que nos están pidiendo es cuánto mide, por decirlo así, de aquí a acá. Bueno, vamos a ponerlo, perdón, ahí ya estaba yo haciendo tonterías. La posición del resorte, bueno, no, es que no nos piden posición del resorte, nos piden deformación, entonces está bien. Sería, pues, ¿cuánto hay de aquí a acá? XK1 y XK2 sería, pues, ¿cuánto hay de aquí a acá? Que ya veremos cómo le hacemos, porque en realidad hasta yo solito me estoy metiendo en líos porque me inventé ahorita este ejercicio. Bueno, pues ni modo, tendremos que salir de líos. Para eso les tengo una noticia para los que están estudiando ingeniería. La ingeniería se define por lo que hacemos en ingeniería. Los ingenieros es meternos en líos y resolverlos. De eso se trata la ingeniería. Y ahorita pues lo estoy haciendo, pero bueno, pues hay que resolverlo. Entonces, X2 sería pues esta deformación, X1 sería esta deformación. BM2 sería a cuánto se mueve la velocidad de la masa 1 y a cuánto se mueve la masa 2, la velocidad de la masa 2. Entonces, pues simple y sencillamente, nuestra salida pues sería XK1, XK2, BM1 y BM2. Ahorita definimos nuestro vector de salidas. Aunque bueno, pues ya después veremos cómo le hacemos para llegar a eso. Va a estar interesante, se los anticipo. Y luego, ¿qué más podemos todavía ver de aquí, obtener de ahí antes de empezar como tal ya a hacer nuestro modelo? ¿Qué otra cosa rápido por ahí podemos ya definir? Las ecuaciones características. Todavía no. Eso ya, además no cabe en este pizarrón. Todavía no. Pero ¿X algo barra? que... ¿Eh? X barra. Todavía no, porque esa la sacamos a partir de nuestras ecuaciones características y dinámicas, de hecho, de las dinámicas. ¿Qué es la F de T? ¿La entrada? La entrada, o sea, sabemos que nuestra U es igual a F de T. En este caso tenemos una sola entrada, podríamos tener más. Todos estos ejercicios han sido una sola entrada. Antes de borrar y pasar a lo que sigue, que creo que ya no me va a dar tiempo, así es que, bueno, sí, todavía un poquito. ¿Qué diferencia hay entre deformación de los resortes a que me dijeran cuál es la posición de los resortes? Que la deformación es la diferencia entre la posición original del resorte sin ninguna fuerza
y y la longitud del resorte después de que se le aplica una fuerza, o se estira o se comprime. Ajá, sería en función del tiempo, ¿no? Obviamente todo es en función del tiempo, eso depende pues en qué instante, ¿no? Pero antes de meternos en líos con el tiempo, tenemos que definir posición versus o la diferencia a deformación. Entonces vamos bien, ¿qué más? Pues ya me definieron ahí cuál sería la deformación. Y entonces, ¿cuál sería la posición? Pues en dónde están en un determinado tiempo. A ver, la diferencia es que deformación es una posición diferencial, es decir, de aquí a acá, o de acá a acá, pues no importa de dónde a dónde lo vea, pero es una diferencia que es este resorte. La posición sería con respecto a mi punto fijo. Entonces, la deformación, de hecho, yo creo que voy a cambiar un poquito la nomenclatura de la variable. Le voy a poner una D de deformación del resorte 1 y deformación del resorte 2. Les digo que este ejercicio me lo inventé, entonces por eso ahorita estoy o inclusive para no luego confundirla con D de derivada, se la voy a poner mejor como una así, algo así, que diga deformación. Finalmente, a la hora que hacemos los modelos matemáticos, nosotros escogemos, entonces, y definimos D es deformación. Y X lo voy a poner como posición. Y entonces, pues la posición sería contra, bueno, lo voy a poner de aquí a aquí. Esta sería XK2 porque lo tengo contra mi sistema de referencia fijo. Y XK1, bueno, la voy a poner, ya sé, voy a bajar esta, voy a bajar esta, voy a bajar esta, y XK1 esa sería XK1. ¿Sí? Entonces, pues en realidad la posición, la deformación del resorte 2 sí es igual a la posición del resorte 2. La deformación del resorte 2, pues como veremos, va a depender de la posición, la deformación del resorte 1 va a depender de su posición con respecto a la posición de la masa 2. Que básicamente, como la masa 2 es indeformable, pues tiene que ver también con esta. Bueno, ya lo plantearemos en ecuaciones en su momento. Ya me preocuparé de ello cuando lleguemos a plantear el modelo de nuestras salidas. Por lo pronto, hasta ahí está. ¿Dudas, preguntas? Bueno, no, en realidad X es nuestra variable
de esfuerzo almacenado. La posición es la integral de la velocidad. Por eso es que hice ese cambio. La posición sí es parte de nuestras variables generalizadas. En este caso, la variable generalizada de acumulación de esfuerzo. La velocidad es nuestra variable generalizada de esfuerzo. Las fuerzas, pues, son las variables generalizadas de flujo. Y ahí, bueno, pues no ponemos para nada la variable generalizada de almacenador de acumulación de flujo, que es el momento. Pero la que sería en dado caso una variable auxiliar, como lo acabas de nombrar, sería la deformación. La deformación va a ser el resultado de, bueno, pues al final, pues lo que tenemos que llegar es que dx2, dk2, pues no tenemos problema porque es xk2, esa directamente, inclusive ahí lo estamos viendo. Pero ya veremos que la deformación de 1 evidentemente va a depender de xk1 menos la posición de K2 más la longitud de la masa, pero bueno, la masa en realidad no se deforma, entonces no me interesa tanto. Básicamente sería algo así, para no meter la variable porque la posición de la masa BM2 pues va a ser la misma si parto de aquí, como aquí lo indica, que XK2. Bueno, que XK2 derivado, pues. Entonces, tendríamos esas ecuaciones. Ya lo veremos con detalle al final, porque les digo, pues me lo acabo de inventar. Pero para que empecemos a pensar en términos de cómo generar un modelo matemático. Ok, ¿qué más? El tamaño de los resortes no se vería en ninguna parte o no importa tanto. No, no importa, lo que me están pidiendo es qué tanto se deforman. Punto. La deformación, como lo dice la relación característica o constitutiva del resorte, la deformación va a depender de la fuerza aplicada en el resorte. Entonces, si el resorte es más largo o es más corto, pero su constante K, es decir, qué tan rígido es el resorte, yo puedo tener un resorte muy largo, pero con la misma rigidez que uno cortito, que está hecho de distinta manera, pero a lo mejor el cable el alambre era más grueso, de tal manera que al final la constante K de rigidez es la misma y me va a dar lo mismo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, me tengo que retirar, y ahorita me sonó el teléfono, me están esperando en la reunión. Continuamos con el ejercicio el próximo martes. No, sí, ¿verdad? El próximo martes. Que de hecho, pues los invito a que empiecen a hacer el ejercicio, a plantear las ecuaciones. Pero bueno, me tengo que retirar, jóvenes. Una disculpa y nos vemos el martes. Claro, profe. Gracias, profe. Gracias, Muchas profesor. gracias. Hasta luego. Esté bien. Gracias, Bye. profesor.